Muy buenos días a todos. Mi nombre es Miguel Paucar. Bienvenidos a un nuevo webinario de Shure. Hoy día vamos a hablar sobre inteligibilidad acústica y distancia crítica, que aunque este tema aplica generalmente a instalaciones de sonido, instalaciones permanentes, por ejemplo, también puede aplicar en nuestro conocimiento de ingeniería de audio, ingeniería de sonido en general, en ambientes profesionales, por ejemplo, en ambientes de música en vivo, por ejemplo, pero también va a aplicar mucho para la videoconferencia, las conferencias por teléfono, eh, conferencias de oficina, por ejemplo. Esta es información que nos va a ayudar en general a todos los ingenieros de sonido. Así que espero que les sea de agrado el webinario de hoy. Empezamos entonces. Primero con la comunicación. ¿Qué es la comunicación? La comunicación es la acción de transmitir un mensaje y eventualmente recibir otro mensaje como respuesta. Para esto entonces es muy necesario que haya inteligibilidad, que el audio sea inteligible, que el audio se pueda escuchar de un lado hacia otro, que la persona que está hablando se pueda escuchar y la persona que está escuchando pueda recibir esa información de la otra persona. La comunicación acaba cuando el audio ya no es inteligible. Y esto es básico, claro, ¿no? Si una persona no puede entender lo que estamos hablando, esa persona no va a saber lo que estamos diciendo, no va a entender esa información, no va a saber cómo responder. Entonces, en ambientes de sonido instalado en corporaciones, por ejemplo, el técnico de informática o el TI, en algunos lados se dice el IT también, como en inglés, Information Technology. Cada vez más el departamento de TI es responsable por las salas de reunión, la audioconferencia, la videoconferencia y los auditorios. Por ejemplo, fallas de conexión, problemas de hardware, problemas con los equipos. El TI ahora resuelve estos problemas. Y esto lo vemos ahora muy común, muy a seguido. Entonces es algo que también este tema nos puede ayudar a los técnicos de informática a saber cómo resolver estos tipos de problemas. El audio con ruido también, si en una conferencia, en una videoconferencia, en un auditorio, si el audio tiene ruido, el audio tiene problemas de interferencia, por ejemplo, se va a llamar al técnico de informática primero, a menos a que tengamos un técnico de audiovisual disponible en el recinto, que a veces no es muy viable. Entonces, el buen audio depende de la situación y el contexto. Si fuera una sala de música, por ejemplo, en una sala de música tenemos una banda en el escenario, tenemos muchos micrófonos. En ese caso, en el caso de la música, queremos escuchar más fidelidad, o sea, que se escuche el audio con más claridad, que se escuche el audio más definido y mayor sensibilidad, que se escuche, por ejemplo, los sonidos de un piano, que es un piano de volumen bajo, por ejemplo, un teclado, y que se escuche también al mismo tiempo los instrumentos de volumen más alto, una batería, por ejemplo, un amplificador de guitarra, un amplificador de bajo. Para discursos, para salas como auditorios o salas de videoconferencia, de teleconferencia, en ese caso entonces el buen audio viene a ser que se escuche más la información que se está comunicando y que sea más inteligible, que tenga más inteligibilidad, que se escuche mejor las palabras que están diciendo, que se escuche mejor la persona que está hablando, para así poder recibir más información y poder aumentar la comunicación. El punto principal en ese caso es la inteligibilidad. ¿Cómo entonces mejorar la inteligibilidad en estos casos? Hay 5 factores que vamos a discutir ahora para mejorar la inteligibilidad, para hacer más presente la voz del discursante, para hacer más presente la voz de una persona que está hablando por teleconferencia. Entonces vamos a investigar estos puntos uno a uno, comenzando por los tipos de micrófono. ¿Qué tipo de micrófono usar? Como seguro sabemos, hay diferentes tipos de micrófono.
Los micrófonos se pueden diferenciar en 4 aspectos básicos. ¿Qué tipo de patrón polar va a tener el micrófono? ¿Qué tipo de cápsula va a tener el micrófono? ¿Qué respuesta en frecuencia va a tener el micrófono? ¿Y cuál es el diseño físico del micrófono? ¿Cómo se va a instalar? ¿Cómo se va a utilizar? Y estos 4 los vamos a analizar a continuación. 1. El patrón polar. El patrón polar es la indicación de la sensibilidad del micrófono de sonidos provenientes de diferentes direcciones o ángulos en relación a su eje. El patrón polar entonces es el patrón de captación del micrófono. Es cómo está captando ese micrófono en dirección del micrófono. Por ejemplo, la cápsula está en un lado del micrófono, típicamente en la parte superior o en la parte de adelante. Esa cápsula entonces puede captar sonido en diferentes direcciones. No solamente puede captar sonido en una dirección, puede ser omnidireccional, que capta en múltiples direcciones. Puede ser supercardioide, que capta más enfocado. Eso lo vamos a ver a continuación también. El patrón polar se representa entonces por un gráfico. El gráfico, si ven en la ficha de especificaciones técnicas de un micrófono, vamos a ver un dibujo o un gráfico de cómo capta el micrófono el sonido. Y esto se define como el patrón polar. El patrón polar entonces va a ser un cardioide, por ejemplo, como el SM58, que es un patrón que capta por adelante y tiene mayor rechazo por detrás. Parece como una forma de un corazón al revés. Por eso se le dice cardioide, que esa palabra viene de cardio. Entonces se representa por ese gráfico diferentes tipos de patrones como omnidireccional o direccional. Y los ángulos de rechazo son siempre referenciados al eje del micrófono, al eje donde puede captar el micrófono. Algunos ejemplos aquí de patrón polar. Aquí a la izquierda, por ejemplo, vemos el omnidireccional. El omnidireccional, como dice omni, que significa todo o más completo, direccional significa que puede captar en todas las direcciones. El omnidireccional puede captar por atrás, por los lados, por adelante, todo por igual. El cardioide que vemos aquí al medio es como estábamos diciendo, si ven la gráfica que está por encima del micrófono, vemos que tiene como una forma de corazón al revés. Y es porque el cardioide tiene mejor captación por adelante, un poco a los lados, pero por detrás tiene el mayor rechazo. Entonces, si hablamos por detrás de este micrófono cardioide, no va a captar tanto nuestra voz. Esto se utiliza, por ejemplo, en un podio de discurso. En un podio de discurso vamos a usar un micrófono cardioide porque típicamente vamos a tener al público por detrás del micrófono. El micrófono enfocado hacia el discursante está hablando hacia el público está por detrás del micrófono en ese caso. En ese caso el cardioide funciona mejor porque va a tener mayor rechazo, va a estar rechazando más el sonido del público, los aplausos, por ejemplo, o el sonido ambiental también. El supercardioide, como lo vemos aquí a la derecha, el supercardioide tiene un patrón polar más enfocado, es más estrecho, tiene un pequeño lóbulo por detrás y el ángulo de rechazo es mejor a los 120 grados de diagonal. El supercardioide, por ejemplo, un buen ejemplo como lo demostramos también, es que si una persona está hablando al micrófono y se mueve un poquito hacia la izquierda o hacia la derecha, no sé si me pueden escuchar, pero ahora estoy moviéndome aquí a la izquierda, y aquí un poquito más a la derecha, todavía me escuchan, pero cambio el sonido un poquito. En cambio, este micrófono es cardioide que estoy usando. En cambio, el supercardioide, si me muevo un poquito a la izquierda, un poquito a la derecha, se pierde mucho más el sonido. Entonces tiene un patrón polar, un enfoque más directo hacia la parte de adelante. Existen también los micrófonos de arreglo de techo o array microphone, ceiling array microphone, como el modelo MXA910 de Shure. Este tipo de micrófono se coloca en un techo y enfoca lóbulos directamente a un orador sentado o estando de pie. Estos lóbulos se pueden ajustar con patrones polares
Y típicamente el posicionamiento del lóbulo no afecta las características direccionales. Debido, sin embargo, a las limitaciones físicas, la direccionalidad de esos lóbulos se puede afectar en frecuencias bajas, puede tener un límite de frecuencias bajas. Frecuencias bajas, por ejemplo, 200 a 400 Hz, puede ser que ya no sea tan direccional el lóbulo. Pero con los micrófonos de arreglo de techo, los lóbulos están perfectamente en fase. Y esto lo vamos a ver también a continuación, como el Microflex Advance MXA910, que es un micrófono de techo de Shure, y viene con la tecnología que se llama Steerable Coverage, que es una cobertura orientable. Y esta cobertura se puede angular, enfocar en diferentes posiciones de un cuarto o en diferentes posiciones de una mesa, por ejemplo. Aquí un ejemplo, un lóbulo se puede enfocar a 35 grados o más amplio, 45 grados, o mucho más ancho, a 55 grados. Y se puede dirigir hacia un lado o se puede dirigir a un lado más opuesto o a otro lado. El MXA 910 entonces está diseñado para techo, ofrece aislamiento integrado de vibración, entonces está aislando las vibraciones del techo que vienen por detrás del micrófono. Ofrece la tecnología Steerable Coverage, que es cobertura orientable. Está disponible en 3 colores, blanco, gris y negro, y se pueden pintar también. Y tienen posicionamiento automático, también ofrece el posicionamiento automático para no tener que estar enfocándolo manualmente. Funciones de procesamiento digital como ecualización, reducción de eco y tecnología IntelliMix. Y aquí un ejemplo de cómo se vería el micrófono de techo, cómo está enfocado, si pueden ver ahí bien cómo está enfocado a diferentes partes de la mesa. Entonces, una cosa que sucede con el micrófono de techo es de que es muy fácil pensar que se coloca el micrófono de techo y está listo para captar. Pero no, hay que tener algunas consideraciones en mente, por ejemplo. Por ejemplo, la distancia en la que van a estar el orador, la persona que está hablando. Por ejemplo, van a estar sentados en una mesa, como en el ejemplo aquí, o van a estar parados al lado de un podio, por ejemplo, o va a ser para una clase, porque muchas clases, por ejemplo, de universidad hoy en día están transmitiendo esas lecciones a través de Internet, por ejemplo, como una videoconferencia. Entonces, la persona que está hablando, la persona que está dictando, va a estar de pie o va a estar sentado, o va a estar a diferentes alturas, o por ahí el cuarto va a tener diferentes dimensiones. El techo va a ser más alto, por ejemplo, o va a haber más espacio. Para eso entonces hay que tener en consideración el factor de distancia. El factor de distancia es la distancia operativa equivalente entre un micrófono direccional a un omnidireccional para obtener la misma relación de sonido directo versus ruido ambiental. Y esto es bueno saber porque vamos a tener ocasiones en que vamos a tener, por ejemplo, una persona en un podio o un micrófono de techo y vamos a tener que saber a qué distancia del micrófono puede estar la persona. Porque un micrófono de podio, por ejemplo, a veces si es un micrófono permanente en el podio, no se va a poder mover con la persona si la persona está muy de lejos. Entonces, en unidades, por ejemplo, un valor, este es un valor como más informal, digamos, no estamos diciendo 1 centímetro o 1 metro. Es, por ejemplo, digamos a 3 centímetros del micrófono omnidireccional va a captar la voz de forma plena, de forma completa. Un cardioide, en comparación, como un cardioide tiene un enfoque por adelante del micrófono, entonces el cardioide puede estar a 1.7 veces de distancia como distancia crítica, como distancia que se puede escuchar el sonido directo versus el ruido ambiental. El supercardioide, como es más enfocado, puede estar un poquito más alejado que el cardioide, pero un poquito nomás, 2 puntos de comparación, de 1.7 a 1.9.
El hipercardioide sí, ya puede alejarse un poco más porque el hipercardioide es aún más enfocado que el supercardioide. Entonces, por ejemplo, el omnidireccional, si estuviéramos a 3 centímetros de distancia y el micrófono puede captar la voz de manera muy buena, con el hipercardioide podemos estar a 2 veces más, a 6 centímetros de distancia, por ejemplo, como distancia crítica. Por lo general se recomienda tener la fuente de sonido lo más cerca posible al micrófono, por ejemplo, la boca del orador lo más cerca al micrófono para tener la mejor calidad de sonido. Con el array de techo, el arreglo de techo, ya podemos tener una distancia aún mayor, hasta 4 veces de lo que puede un omnidireccional. También existen otros tipos de micrófono, depende de la cápsula del micrófono. Por ejemplo, está el micrófono dinámico, como el SM58, SM57, SM7B también son todos dinámicos. El dinámico es más resistente porque utiliza una construcción de tal forma que no requiere un circuito eléctrico, entonces es más resistente a volúmenes altos, es más resistente a la humedad, más resistente al frío, a calor, a temperaturas extremas. Soporta muy altos niveles de presión sonora. Por ejemplo, el micrófono dinámico se utiliza mucho con baterías, por ejemplo, porque puede soportar muy altos niveles de presión sonora. Y también tiene mejor rechazo de ruidos externos. Tiene mejor rechazo, por ejemplo, si tenemos un vocalista, tiene mejor propensidad a rechazar los sonidos que están detrás del vocalista, por ejemplo, amplificador de guitarra o batería. En comparación, el micrófono de condensador, tiene un circuito eléctrico interno. Entonces, el micrófono de condensador va a tener un sonido más detallado, es más sensible, típicamente va a tener una respuesta en frecuencia más plana que puede captar frecuencias bajas, frecuencias altas, y también va a requerir alimentación phantom, que es una alimentación de voltaje que viene de una mezcladora o de un preamplificador de micrófonos, que es un voltaje que se lleva al micrófono de condensador. El voltaje típicamente varía de 12 voltios a 48 voltios. Y por último, la respuesta en frecuencia. La respuesta en frecuencia es una manera de representar gráficamente cómo suena el micrófono, cómo capta el sonido el micrófono. La respuesta en frecuencia típicamente se especifica en como se dice, en la ficha técnica del micrófono. La ficha técnica del micrófono nos va a decir, nos va a mostrar el gráfico, cómo capta las frecuencias. Entonces aquí, por ejemplo, vemos el gráfico del SM57. El SM57 tiene una baja de frecuencias desde más o menos 200 Hz hasta abajo. Tiene un declive de frecuencias bajas, mientras que tiene un pico de presencia en más o menos 5.000 a 10.000 Hz, 5 a 10 kHz. Este pico de presencia entonces realza la voz humana. En este caso, esta respuesta en frecuencia es adaptada, como se dice, porque tiene una baja en las frecuencias bajas y un pico de frecuencia. Pero la respuesta en frecuencia también puede ser plana para captar todas las frecuencias de nivel uniforme. El aspecto físico del micrófono entonces también vale la pena saber, ya que hay diferentes micrófonos en el mercado. Hay micrófonos de podio, por ejemplo, micrófonos inalámbricos como de mano, transmisores de cuerpo o body pack, micrófonos de superficie, también como vemos aquí a la izquierda, o el micrófono MXA310, que es el micrófono de mesa de Shure, que capta a todos los lados con 4 canales también. O el micrófono de techo también, como vemos en la parte de arriba. Entonces el aspecto físico también tiene que ver con qué tipo de micrófonos estamos escogiendo para
para capturar el sonido en una sala de conferencia o en un escenario también. Luego, un tema importante es el posicionamiento de los micrófonos. Como estábamos diciendo anteriormente, el factor distancia tiene mucho que ver con la captación del sonido. Hay que saber bien cómo está captando el sonido, qué tipo de alcance tiene el sonido, el micrófono, y cuál es la distancia crítica para mejorar la intensidad del sonido directo. Como estábamos diciendo, mientras más cerca el micrófono esté a la boca del orador, mejor sonido vamos a tener, porque eso nos va a mejorar la relación señal y ruido. La relación señal y ruido es cuando tenemos cuánto tenemos de señal versus cuánto ruido hay en el ambiente. Por ejemplo, en este caso que vemos aquí en la pantalla, si tenemos el micrófono cerca del orador, cerca de la boca, vamos a captar más el sonido de la boca y menos el ruido de ambiente y la reverberación que hay en el ambiente. La reverberación es el eco que ocurre. Por ejemplo, cuando una persona está hablando, ese sonido va a rebotar de las paredes o de las ventanas o del techo también. Entonces, mientras más cerca está el micrófono, más va a estar en la distancia crítica. Mientras más se aleja el micrófono, más va a captar el ruido y reverberación. La distancia crítica entonces es el punto en donde el ruido ambiental tiene la misma intensidad que el audio proveniendo de la fuente sonora que deseamos amplificar, grabar o transmitir. O sea, la distancia crítica es cuando tenemos el micrófono suficientemente cerca al orador para que la voz tenga la misma intensidad que el audio proveniente, que el ruido del ambiente. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo aquí. Si yo me alejo de este micrófono, van a ver que el volumen de mi voz va a declinar, va a tener un declive. Y también seguro van a escuchar más el ruido del ambiente. Ese es el ruido del cuarto, la reverberación del cuarto, el aire acondicionado. Mientras que si me acerco más yo al micrófono, entonces me van a escuchar mejor a mí y van a escuchar menos el ruido del ambiente. Esto es lo que entonces nos referimos con la distancia crítica. Aquí un ejemplo de qué tipo de señal, qué tipo de cadena de señal queremos tener con un micrófono. El micrófono típicamente va a ir a una mezcladora, de la mezcladora al amplificador y el amplificador a las bocinas principales o al PA. Un buen punto que tener en mente es de que si tenemos, como vemos aquí en el dibujo, si tenemos el micrófono muy cerca a la bocina o el micrófono está apuntado directamente a la bocina, vamos a tener retroalimentación o acople o feedback. Y esto es porque el sonido de la bocina está entrando por el micrófono y de nuevo por la mezcladora, por el amplificador, de nuevo por la bocina y de nuevo por el micrófono. Entonces se crea un ciclo. Esto es lo que se llama el ciclo de feedback o retroalimentación o acople. Si tenemos dos salas separadas, por ejemplo, entonces vamos a tener dos cadenas de audio. Micrófono, la mezcladora, el amplificador, a la bocina. Si tenemos dos salas de reunión separadas, no es viable entonces tener un sistema de sonido singular con dos salas de reunión. Tendríamos que tener dos sistemas de sonido separados para cada sala. Para el posicionamiento de micrófonos, entonces, es necesario saber una regla 3A1, que es una regla que dice que si tenemos dos micrófonos, si tenemos dos discursantes, por ejemplo, lado a lado, mejor es mantener una distancia de 3 veces de distancia de los dos micrófonos, entre los dos micrófonos, a un punto de distancia entre el discursante y el micrófono.
O sea que si tenemos dos micrófonos en el escenario, por ejemplo, y tenemos dos cantantes, es bueno tener en mente tener un cantante, digamos, a 3 centímetros del micrófono y mantener el segundo micrófono 3 veces más. Entonces, 3 veces más 3 centímetros serían 9 centímetros. Entonces, mantener 9 centímetros o más de distancia. Esto entonces nos permite evitar el efecto de comb filter. El efecto comb filter es lo que ocurre cuando tenemos dos micrófonos y los dos micrófonos están combinando el mismo sonido. Cuando esto ocurre, entonces se pueden combinar las ondas de sonido y ocurre que esas ondas se combinan y nos pueden causar un aumento de volumen, pero también nos pueden causar una interrelación de fase entre las dos ondas, una combinación de fase que nos puede comenzar a afectar el sonido. Y esto ocurre cuando tenemos el sonido directo y el sonido reflejado entrando por dos micrófonos. Entonces la señal se combina y puede crear o cancelamiento de fase o combinación de fase. Entonces de ahí tenemos ese sonido un poco raro que ocurre cuando usamos dos micrófonos a la vez, que puede sonar como medio raro, como si tuviera un efecto. Eso se llama el efecto comb filter. También ocurre con las reflexiones del recinto. Si tenemos la voz directa, por ejemplo, y la reflexión de ecos del cuarto, ahí también nos ocurre el efecto de comb filter. Entonces la regla 3-1 nos permite evitar ese efecto para mejores resultados. Y también si tenemos la persona que está hablando más cerca al micrófono, entonces vamos a evitar más esos reflejos, ese eco. Otro tema para mejorar la inteligibilidad es la acústica de la sala, porque la acústica de la sala también nos va a causar reverberaciones, así como estábamos hablando anteriormente. Aquí un ejemplo, si tenemos una persona hablando en un podio, ese sonido se va a reflejar al techo, a las paredes, al piso también, si el piso es de un material reflectivo, como un piso de madera, por ejemplo, o un piso duro, el sonido va a reflejar. Entonces el oyente va a estar escuchando no solamente la voz, lo que está saliendo del micrófono, pero también va a escuchar la reverberación de la sala. Es el sonido directo más el reflejo inicial más la reverberación. Y hay diferentes niveles de reverberación que son adecuados para diferentes salas. Esto viene a ser el estándar del ISO, que es la Organización de Estándares, que viene a ser típicamente, y esto es típicamente, porque todas las salas van a tener un nivel diferente. Una sala de aula, por ejemplo, se recomienda tener 0.7 a 0.4 segundos de reverberación. Un auditorio de 1.5 a 1 segundo. Una oficina de 0.6 a 0.4, sala de reunión también 0.6 a 0.4 y restaurante 0.8 a 0.7 segundos. Y esto es para mejorar la inteligibilidad, para que se pueda escuchar mejor lo que una persona está hablando. Por último, un cálculo matemático que vamos a intentar de simplificar lo más que podamos, pero es el cálculo matemático PAG por NAG, que PAG es las siglas en inglés Potential Acoustic Gain, que es la ganancia acústica potencial, mientras que NAG es el Needed Acoustic Gain o la ganancia acústica necesaria. Y esta es una fórmula, pero vamos a tratar de simplificarlo un poco. Prácticamente, para tener la mejor ganancia, la ganancia necesaria para el sistema de sonido, es recomendable entonces tener una distancia mínima entre la fuente y el micrófono, reducir la distancia de la fuente al micrófono, del discursador al micrófono, orador al micrófono, aumentar la distancia entre el micrófono y la bocina, tener
mayor distancia entre el micrófono y la bocina para evitar la retroalimentación. Por ejemplo, colocar la bocina alzado sobre el orador lo más posible, o también tener las bocinas por adelante del micrófono. Si estamos utilizando un micrófono cardioide, por ejemplo, el cardioide, como tiene mejor rechazo por atrás, va a rechazar mejor el sonido de las bocinas para evitar la retroalimentación. Entonces, aumentar la distancia entre micrófono y bocina, colocar las bocinas más arriba o más adelante y reducir la distancia entre la bocina y el oyente, porque el oyente, como va a estar escuchando más de la bocina, entonces es más recomendable que la bocina esté más cerca a la audiencia para que la audiencia pueda escuchar mejor. Así incrementamos la inteligibilidad, incrementamos el volumen al que pueden escuchar y evitamos la retroalimentación, ya que la bocina va a estar un poquito más alejada del micrófono. Claro, si fuera un caso, por ejemplo, un escenario de música, un concierto, entonces necesitaríamos monitores de piso para que se puedan escuchar los actuantes en el escenario, pero por lo general esta fórmula nos va a poder dejar predecir cuánta ganancia podemos tener antes de la retroalimentación. Pero por lo general, como estamos diciendo, reducir la distancia entre la fuente, entre la boca, por ejemplo, y el micrófono, aumentar la distancia entre el micrófono y la bocina y reducir la distancia entre la bocina y el oyente. Por último, el ruido ambiental. Hay que también tener en cuenta el ruido del ambiente, qué tipos, qué fuentes de ruido puede haber en el recinto. Ruido ambiental puede ser, por ejemplo, aire acondicionado. Un aire acondicionado fuerte o potente puede estar causando un sonido de fondo, un ruido blanco, como se dice, ¿no? Proyectores también pueden causar ruido. A veces los proyectores tienen un ventilador muy fuerte. El proyector si está colocado en el techo, por ejemplo, o a veces también tenemos el proyector en una mesa, en medio de la audiencia. El proyector también puede causar algo de ruido. Voces externas, voces en la parte de afuera de la sala, también pueden afectar el ruido ambiental. De ahí es lo que hablamos de la relación señal y ruido. La relación señal y ruido, como estábamos diciendo, vemos aquí en la izquierda un ejemplo, el ruido de piso marcado en rojo, ruido de piso bajo. Si tenemos la potencia de señal en decibeles, la potencia de señal está indicada aquí en verde. Entonces el espacio entre la potencia de la señal y el ruido de piso es nuestra relación señal y ruido. Y es como estábamos hablando anteriormente, si tenemos la señal más alta que el ruido de piso, vamos a escuchar más de la señal y menos el ruido de piso o el ruido de ambiente. En la derecha entonces vemos un mejor ejemplo. Si el ruido está demasiado alto, tenemos mucho ruido en la sala, vamos a tener que aumentar la señal que sobrepase ese ruido para poder escuchar a la persona que está hablando. En resumen, entonces, para mejorar la inteligibilidad, para mejorar la comunicación, tenemos que tener una comunicación clara y nítida y depende de la compresión de la información transmitida. Entonces, lo que significa que si en una sala o en una videoconferencia queremos escuchar bien, queremos mejorar la transmisión de comunicación, entonces se debe comprender a la persona, tenemos que comprender la información que se está transmitiendo. La acústica tiene un papel fundamental para la inteligibilidad. Entonces, por esto tenemos que saber bien cómo es la acústica de la sala, qué tipo de reverberaciones tenemos, hacer nuestros cálculos para saber bien cuánta ganancia tenemos que tener y cuánto ruido de piso tenemos para que nuestra señal sea más alta que el ruido de piso. Por esto, el refuerzo sonoro de la sala puede ser un gran desafío.
como vemos antes, pero con el conocimiento que tenemos, con el conocimiento que podemos tener, nos puede ser más fácil, más cómodo configurar una sala o configurar un auditorio, por ejemplo. Para esto también tenemos que saber escoger un buen micrófono y saber posicionarlo para así mejorar aún más el resultado de la calidad de captación del audio. Como estábamos diciendo, el micrófono, si tenemos un orador, por ejemplo, lo más cerca posible del orador. Si eso no se puede hacer, escoger un micrófono que tenga un patrón polar supercardioide, por ejemplo, para que tenga mayor distancia. O un micrófono de techo mejor para tener aún mejor distancia del micrófono al orador. Mientras mejor sea la relación señal y ruido, mejor la calidad de comunicación. Mientras escuchamos mejor la señal y escuchamos menos el ruido, mejor vamos a poder escuchar la señal o lo que está diciendo el orador o el presentador. Y como estamos diciendo, con tecnologías de audio en red, cada vez los técnicos de TI son responsables por los sistemas de audiovisual o de AV. Entonces es bueno para los técnicos de TI saber esta información para que ellos puedan solucionar este tipo de problemas, que si existe algún problema de inteligibilidad en la sala o con la videoconferencia. Pues muy bien, llegamos al espacio de preguntas. Veo aquí que han entrado algunas preguntas ya. Nos preguntan si es viable colocar un micrófono Ribbon en un techo para una iglesia. ¿En qué caso se debe utilizar un micrófono de techo? Depende. Si, por ejemplo, hay micrófonos que se pueden colgar de un techo, pero esos van a captar más porque vas a tener más distancia entre la fuente de sonido y el micrófono. Digamos, por ejemplo, una iglesia, si quieres microfonear un coro y no quieres tener pedestales de micrófono con muchos micrófonos adelante del coro, puedes usar micrófonos colgantes. La línea Microflex de Shure ofrece micrófonos que se pueden colgar de un techo. Pero lo único que tener en mente es de que esos micrófonos van a captar también más de ruido del ambiente porque van a estar más lejos del coro, por ejemplo, porque van a estar en un techo. Entonces, si tienes que utilizar micrófonos para un techo, mejor utilizar micrófonos que son diseñados para usarse en un techo, como micrófonos colgantes o el micrófono de panel de techo que ofrece Shure también. Un micrófono Ribbon, a comparación, los micrófonos Ribbon te van a dar un sonido más cálido, pero típicamente se utilizan para microfonear más de cerca. Por ejemplo, microfonear una voz de cerca o microfonear, por ejemplo, micrófonos en pedestales de micrófono enfrente de un coro, por ejemplo. Un micrófono de Ribbon no lo usaría mucho para techo porque típicamente van a requerir menos distancia entre la fuente y el micrófono. Nos preguntan, ¿el patrón polar de este micrófono está ajustado o diseñado para el rango de la voz humana? Pero disculpa, no recuerdo cuándo preguntaste esta pregunta. Si me puedes volver a hacer la pregunta con el modelo que te estaba refiriendo, por favor, te agradecería. Dicen la reverberación no es el eco. Claro, no es el eco exactamente, pero la reverberación es la reflexión de, por ejemplo, una pared, una ventana. Que últimamente cuando escuchamos un eco es cuando hablamos algo y escuchamos nuestra voz de nuevo. Esa es una reflexión también. Entonces una reverberación es casi como un eco, no es exactamente igual, pero es una manera de explicarlo. Es una reflexión del sonido que está rebotando de una pared o una ventana.
Si vemos la fórmula o la regla 1 a 3, ¿cómo podemos colocar los micrófonos de solapa? Eh, Típicamente el micrófono de solapa se va a colocar más o menos al pecho de una persona o al tórax. No colocaríamos un micrófono de solapa por el área del estómago, por ejemplo. Típicamente en el collar o cerca al pecho. Entonces, eso nos va a dar la distancia de una vez o 1x del micrófono a la persona que está hablando. Entonces, eso lo multiplicamos por 3 y así tenemos más distancia del otro micrófono de solapa. Típicamente, unas personas no se van a juntar tan de cerca al usar micrófono de solapa. Si se juntan muy de cerca, puede ser muy temporalmente, pero por lo típico no vamos a tener ese problema con micrófono de solapa. Hay forma de medir la acústica de recinto, aparte de medir el tiempo de reverberación a oído. Eh, Hay diferentes productos en el mercado que vienen con micrófonos, por ejemplo, de medición, que pueden medir esas distancias en un recinto, por ejemplo, un auditorio o un teatro grande. Em, por ejemplo, si bien me acuerdo, no me acuerdo el nombre de la marca por ahora, pero hay diferentes productos que sí pueden permitirte hacer eso. Em, o de lo contrario, si tienes las dimensiones del recinto, puedes hacer cálculos matemáticos, pero eso ya toma más tiempo y toma más recursos. Se pueden usar micrófonos de techo en un escenario donde hay monitores en el piso del mismo. Sí, por lo general sí, porque si tienes un micrófono de techo y tienes un monitor de piso, vas a tener suficiente distancia entre el monitor de piso y el micrófono de techo. El micrófono de piso, por ejemplo, típicamente va a estar apuntado hacia una persona o diagonal. Entonces quisieras al apuntarlo lejos del micrófono de techo. Pero por lo general vas a tener suficiente distancia para evitar la retroalimentación. La distancia 3 a 1 entre micrófonos sí es mínima, exacto, para evitar el efecto comb filtering, para evitar que los dos micrófonos estén captando mucho de una sola fuente, por ejemplo. Nos preguntan si en esta sesión podría explicar a detalle PAG versus NAG, incluyendo la aplicación de la fórmula. Mejor es, tenemos un artículo, si visitan www.shure.com, hay un artículo sobre la calculación matemática para la acústica. Está en inglés, no sé si estará disponible en español, eso lo puedo investigar. Si deseas, me envías un correo electrónico a la dirección en la pantalla, paucar-miguel@shure.com, y me escribes directamente y te puedo contestar si es que hay un artículo así en español. Este webinario, como todos los webinarios, se está grabando y se va a publicar en youtube.com. Visita youtube.com y busca Shure en español. Vas a ver la página de Shure en español en YouTube. Y ahí vamos a publicar los webinarios. Hay un playlist específicamente para los seminarios web de Shure. La mejor manera de microfonear el coro y orquesta sinfónica dentro de una iglesia, claro, depende de lo que quieres hacer, si quieres amplificar o si quieres grabar, por ejemplo. Pero típicamente la manera más fácil es colocar unos micrófonos que sean o cardioide o omnidireccionales, colocarlos enfrente del coro o de la orquesta sinfónica, 2, 3 o hasta 4 micrófonos colocados adelante, y así los micrófonos pueden captar el sonido completo del coro, no de la orquesta. O de lo contrario, colgar micrófonos de techo, que hay micrófonos colgantes de techo, pero esos son más permanentes.
Para amplificar una guitarra acústica depende del uso. Por ejemplo, se puede utilizar un micrófono Ribbon para amplificar una guitarra acústica, un micrófono de condensador de diafragma grande. Una muy buena recomendación es el Shure Beta 57 para guitarra acústica. Suena muy bien con guitarra acústica. Depende también qué tipo de guitarra, si es guitarra de cuerdas de metal, por ejemplo, o si es guitarra de cuerdas de nylon. Guitarra clásica de cuerdas de nylon, yo recomendaría usar un condensador de diafragma grande o un micrófono de ribbon. ¿Qué tan conveniente es instalar el micrófono MXA910? Es el micrófono de techo, junto con bocinas de techo en una sala de reuniones grande. Es muy conveniente. Claro, si el volumen de las bocinas es demasiado alto y el micrófono está captando ese sonido, entonces ahí puedes tener retroalimentación. Sin embargo, el MXA910, los lóbulos son muy enfocables, se pueden enfocar muy directamente hacia la voz o hacia cada integrante. Entonces, como ese ángulo es muy estrecho, vas a tener mayor rechazo de las bocinas que típicamente van a estar al lado en el techo. Entonces vas a tener muy buena ganancia antes de la retroalimentación. Nos preguntan qué solución hay para hacer conferencias en salas, muchos en una sala y muchos en otra sala sin que haya feedback. La verdad no entiendo muy bien esa pregunta. Si tienes dos salas, por ejemplo, una al lado de la otra, con muchas personas, puedes tener una bocina separada para cada sala. Si tienes un micrófono en un podio, por ejemplo, colocar la bocina adelante del podio y lo más arriba posible para evitar el feedback. No sé si eso te contesta la pregunta, disculpa, no entiendo muy bien la pregunta. Es recomendable utilizar un micrófono cuello de ganso compartido con dos personas en un ambiente de videoconferencias. Sí, definitivamente. Eh, en el caso de que sean dos personas utilizando un solo micrófono, con tal que se pueda escuchar bien, sea inteligible la información, en el peor caso, si no se puede escuchar mucho las dos personas, enfocar el micrófono a cada persona individualmente. Sí se puede mover el micrófono, ¿no? Como si tiene un cuello de ganso, se podrá mover de un lado para otro. Ok, el patrón polar del micrófono MXA910 de techo está ajustado o diseñado solo en el rango de voz humana. El patrón polar es un patrón lobular, es como si tuvieras micrófonos shotgun, micrófonos de cañón, como utilizan en televisión, dirigidos hacia abajo. Entonces, ese patrón polar se le dice un lóbulo, es enfocado, es como si tuvieras un spotlight en forma de micrófono enfocado del techo de arriba hacia la persona que está hablando. Entonces, no es un patrón polar común, es más como tener un micrófono shotgun. Como estamos diciendo, el micrófono de techo, como tiene más captación, las bocinas se pueden colocar en techo o también se pueden colocar en el piso, por ejemplo, o en los lados, porque el lóbulo está enfocado directamente a la persona que está hablando. No estaría, lo mejor sería enfocar el lóbulo a la persona que está hablando y no enfocar el lóbulo a una bocina, por ejemplo.
Para una iglesia no recomendaríamos mucho el micrófono MXA 910. Eh, Ahora se puede usar para iglesia, claro, pero para grabar un coro, por ejemplo, qué distancia indicada depende de qué tan alto es el techo de la iglesia. Pero el micrófono MXA 210 te va a permitir enfocar lóbulos hacia el coro directamente. Eso se hace por software. El software viene integrado con el MXA 910, entonces no tienes que descargar el software del website, por ejemplo. Puedes accesar el software usando una computadora Mac o PC conectada con un cable Ethernet al MXA 910 y así puedes enfocar el lóbulo hacia el coro. Si vas a sonorizar un coro de 70 voces y quieres saber sobre el posicionamiento de micrófonos, puedes tener los 5 micrófonos ambientales y sí, de frente, con pie de micrófono, de frente al coro, enfocados de frente al coro, ¿no? Sí puedes hacer eso definitivamente. Eh, Colgarlos depende de cómo lo vas a, depende del micrófono que vas a usar. Si estás usando micrófonos regulares, digamos un micrófono de diafragma grande, no sería recomendarlo colgarlos porque así te va a dar más distancia entre el micrófono y el coro. Entonces, mejor tener los micrófonos en el pedestal de micrófono, enfrente del coro, y así puedes grabar el coro completo. Nos preguntan qué micrófono de medición recomendar usar con Smart Live, pero Shure no produce Smart Live. No sabría qué micrófono de medición recomendar. Eso tendrías que preguntarle al fabricante de Smart Live directamente. Cuando el techo de recinto es muy alto, ¿qué opción recomendar para captar la audiencia? Depende de qué tan alto sea el techo, depende de qué tan alto estamos hablando. El micrófono de techo definitivamente funcionaría bien para captar la audiencia. Eh, o también puedes usar micrófonos colgantes. Cuando en el escenario un solo cantante utiliza dos micrófonos por cuestiones de efectos y loops, ¿qué distancia o ángulo debe haber entre estos? Con tal que sigas la regla 3-1, si tienes un micrófono, el micrófono vocal, por ejemplo, tener al cantante lo más cerca posible del micrófono y el segundo micrófono estar 3 veces a la distancia del el micrófono con el cantante. Bueno, si estás en dos salas grandes y en edificios diferentes, no va a haber feedback entre el uno y el otro. Feedback ocurre cuando tienes el sonido del micrófono, está saliendo por la bocina y el micrófono está captando el sonido que está viniendo de la bocina. Entonces, si tienes un micrófono enfocado a la bocina, ahí te va a dar feedback. Si la bocina está colocada en un lado donde el micrófono no va a captar esa bocina, ahí vas a eliminar el feedback. Pero si tienes dos salas grandes con edificios diferentes, el micrófono de una sala en un edificio diferente no tiene manera de captar la bocina en otro edificio. Equipos de audio en red para TI disponibles de Shure. La línea ULXD se puede conectar por red. Esa es una línea de sistemas inalámbricos. La línea QLXD también tiene conexión en red. Los micrófonos de techo MXA 910, el micrófono de mesa MXA 310 también se pueden conectar en red. También hay el mezclador automático
SCM820 IntelliMix de Shure, ese también se puede conectar en red. Una pregunta interesante. El MXA910 se puede usar para captar una batería cuando no se cuenta con la cantidad necesaria de micrófonos. Em, no lo hemos probado. No sabemos si va a sonar bien. Me imagino que como es un micrófono de techo shotgun o sea, con lóbulos de captación, no lo recomendaría para batería porque no te va a dar mucho aislamiento, por ejemplo, del bombo a la caja o redoblante o la tarola. Entonces estaría captando el sonido completo de la batería. Pero es interesante, no hemos probado eso, pero sería una buena prueba a hacer, a ver si el micrófono de techo puede captar una batería. No creo que nos dé muy buenos resultados, pero vale la pena probar. Si deseas descargar la presentación, me puedes enviar un correo electrónico a mi dirección que está en la pantalla, paucar-miguel@shure.com, y te puedo enviar la presentación directamente. Pues muy bien, hemos llegado al final de las preguntas, hemos llegado al final de este webinario. Muchísimas gracias por atender. Si hay alguna pregunta que no les llegué a contestar, me pueden enviar un correo electrónico. Si necesitan más información, claro, con gusto los apoyamos. Pues muy bien, muchísimas gracias por atender, que tengan un muy buen fin de semana y que disfruten el resto de su viernes. Nos vemos la próxima.